Ok. Sudah emitiendo. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a los ciclos de charlas virtuales organizadas. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos al ciclo de charlas virtuales organizadas por la agencia del INTA Cafayate. Hoy vamos a estar con el tema manejo de la mosca de la fruta en viñedos y frutales de Cafayate. Y para eso vamos a tener la presencia de la ingeniera Karen Salguero y la presencia también del ingeniero Sergio Churquina, ambos técnicos extensionistas de la Agencia de Extensión Rural del INTA acá en Cafayate, y que han tenido una amplia experiencia desde varios años que están haciendo ensayos en distintas plagas de vid, y en particular en esto de la mosca de la fruta, así que los dejo con la ingeniera Karen Salguero para que comience su disertación. Buenas tardes, ingeniera. Muchas gracias, Lourdes. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que esta charla les sea de utilidad, sobre todo sabiendo que esta plaga genera muchos problemas. Sergio. Muy buenas tardes a todos. Exactamente, hoy vamos a dar el tema de una de las principales plagas que afecta a los frutales, tanto en vid, acá en la zona de Cafayate, como alrededor de las comunidades. Muy buenas tardes a todos y adelante, Karen. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar explicando, digamos, en un inicio, la parte general de lo que es la mosca de la fruta, para aquellos quienes no la conocen, no saben de qué se trata, digamos, esta plaga, y tampoco conocen los daños que ella genera. Y luego de eso vamos a comentar algunos de los ensayos que nosotros hemos realizado acá en Cafayate, como así también, digamos, muchos aún todavía no están publicados, pero siempre se ha trabajado a campo, directamente en ensayos, ya sea con pequeños o medianos o grandes productores, así que, bueno, esperemos que les sea de utilidad la información. ¿Se ve bien? ¿Sí? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del manejo de la mosca de la fruta en los viñedos en viñedos y en frutales de Cafayate. En el caso nuestro, el equipo técnico es bastante más amplio, pero los dos ingenieros que estamos a cargo es Sergio y yo, ambos técnicos de la Agencia de Extensión Rural de INTA Cafayate. Como para empezar, digamos, a conocer un poco mejor, les vamos a ir presentando a la mosca de la fruta en Cafayate. En este caso, digamos, bueno, es una hembra que está apoyada en una hoja cercana a un racimo. Las especies que hay acá en la zona de Cafayate y sus alrededores, sabemos que ambas moscas están en todo el Valle Calchaquí, pero bueno, nuestra experiencia es acá. Existen dos géneros de esta mosca, Ceratitis y Anastrefa. Dentro del género Ceratitis hay una única especie que es Ceratitis capitata, mientras que en el género Anastrefa, además de Anastrefa fraterculus, hay otras especies más, pero la que predomina es la primera que mencionamos. Esto genera un gran complejo, digamos, porque a diferencia de otras zonas como es el Cuyo, donde ellos pueden liberar machos que son estériles,
estos machos al copular a las hembras no dejan descendencia y por lo tanto el control o las medidas de manejo son bastante más ágiles al existir una única especie que es Ceratitis. En el caso nuestro, Anastrefa es una mosca sudamericana, propia, digamos, de América, y hay, además de Anastrefa fraterculus, otras anastrefas más, por lo que se complejiza tratar de utilizar este sistema que es la del macho estéril. Para aquellos que no la conocen, la mosca es una mosquita muy pequeñita, ya enseguida voy a dar las descripciones, pero acá está a su izquierda Ceratitis y a su derecha Anastrefa, que tienen alguna diferencia en tamaño y en la forma de sus alas, pero en la coloración es bastante diferente a una mosca común, porque la gente por ahí cree que es la mosca negra doméstica, pero bueno, es esta mosquita de color caramelo. Algunas características de estas especies. Bueno, son mosquitas muy pequeñas, miden aproximadamente entre 4 a 5 milímetros en el caso de Ceratitis, y Anastrefa un poquito más grande, puede llegar a medir entre 15 a 16 milímetros. Las dos, obviamente por ser moscas, poseen un solo par de alas, las alas son de color transparentes, con algunas manchitas en sus alas que las identifica a una especie de la otra, y todo su cuerpo en general es de color amarillo caramelo, como lo vieron recién en la imagen. Se diferencian las hembras de los machos. ¿Y por qué vamos a resaltar esta diferencia? Porque el que genera el daño al final es la hembra, pero si el macho no está presente, difícilmente se pueda generar el daño, o sea que los dos tienen que estar para que el daño suceda. El macho en general, si uno mira, ya enseguida lo vamos a ver en una de las imágenes, tiene una colita redondeada, mientras que la hembra tiene como una pequeña punta, ¿sí? Una colita alargada, que se conoce como ovipositor. Con ese aparato, la hembra coloca los huevos adentro de la fruta y es la que termina generando el daño en el caso de los frutales, de todos los frutales, digamos. Cuando la hembra penetra su ovipositor en el interior de la fruta, lo que hace es dejar adentro huevos que luego van a crecer, ¿sí? En forma de larvas, esos huevos se van a transformar en larvas, y esas larvas luego van a seguir su ciclo de vida, ¿sí? Van a ser unos gusanitos que la mayoría los debe conocer, unos gusanitos de color crema, que no tienen patas, que tienen unas cabecitas muy pequeñas, que más de uno le habrá pasado en su vida que abrió una fruta y en el interior encontró unos pequeños gusanitos ahí adentro blanquecinos, entonces son los hijos, de alguna manera, de esta hembra de mosca de la fruta los que están causando el daño. ¿Qué pasa cuando la hembra penetra con su ovipositor el interior de la fruta? Además de colocar el huevo, deja un orificio que queda vulnerable o susceptible a la entrada de hongos y bacterias, que son las que posteriormente yo voy a ver, cuando ya encuentre el daño, que es la podredumbre de la fruta, ¿sí? Esta es una de las causales, y en la zona nuestra es una de las principales causas de podredumbres en las frutas. Para que la puedan ubicar mejor, acá están los dos géneros que en esta zona hacen daño. En la parte superior van a encontrar donde dice la letra A, el macho de Ceratitis capitata, que se diferencia, no sé si alcanzan a ver, tiene, además de unas antenitas como si fueran unas pequeñas plumitas, fíjense que la parte de abajo, en la parte del abdomen, no tiene esta extensión que sí la tiene la hembra. En este caso, es la hembra, digamos, con esta punta, la que va a penetrar dentro de la fruta y la que va a generar el daño. En la parte inferior van a encontrar al macho de Anastrefa y a la hembra de Anastrefa. También, si uno observa, es muy parecida la
la morfología de ambos insectos, donde el macho no tiene, y la hembrita es la que tiene como una colita larga, que es el ovipositor. Para que puedan verlo un poco más de cerca, acá están las imágenes del macho y de la hembra de Ceratitis. Y aquí ven al macho y a la hembra de Anastrefa. La diferencia entre las dos moscas tiene que ver con las formas de sus alas, que bueno, en esta charla no es botánica, perdón, entomológica ni científica, pero bueno, sepan de que existe una diferencia, no solo en el tamaño en su tamaño, sino también en la forma de sus alitas. Esto voy a hablar ahora a continuación, es muy importante porque nosotros tenemos que, si queremos controlar esta plaga, tenemos que evitar que este insecto cumpla o dé vuelta en este ciclo. En un momentito les voy a explicar cómo lo vamos a hacer, pero para iniciar les vamos a contar que el macho con la hembra, ¿sí? Cuando están en su estado adulto, se encuentran en un vuelo, copulan, el macho fertiliza a la hembra, y la hembra con su ovipositor va a penetrar dentro de la fruta, como ya lo dije anteriormente, va a colocar su ovipositor en el interior, y dentro va a dejar los huevitos, ¿sí? De esos huevitos van a nacer una serie de gusanitos o larvas, que a lo mejor podemos verla acá en este esquema, pero que enseguida las vamos a ver en imágenes reales. Y estos gusanitos son los que realmente van a generar el daño a la fruta, porque son los que tienen un aparato bucal que mastica comiendo a la fruta, y además, como les comentaba al inicio, al ingresar, digamos, el ovipositor a la fruta, esta fruta empieza pueden ingresar hongos que van a generar la podredumbre. Eso va a hacer que el frutal, el árbol frutal, crea que la fruta está madura, porque justamente esa podredumbre genera unos cambios hormonales dentro de la planta, y la fruta probablemente caiga al suelo. Estas larvitas van a crecer en distintos estadios, es decir, distintos largos de crecimiento que se miden, pero cuando llegan a un cierto estadio, estas larvitas se van a salir de la fruta, ¿sí? Y el problema viene aquí, que estos gusanitos se van a enterrar por debajo de la superficie del suelo, aproximadamente unos 3 a 5 centímetros por debajo del suelo. Allí van a transformarse, van a sufrir una metamorfosis, donde el gusanito va a dejar de ser gusanito, se va a convertir en una etapa que se conoce como pupa, donde si yo los miro, va a parecer como si fuera un arroz tostado. Eso es un órgano de resistencia en el que el gusanito, o la mosca en realidad es una de las etapas de la mosca para poder sobrevivir, donde se va a transformar y va a dejar de ser gusano para convertirse nuevamente en un adulto alado. Así, el ciclo de la mosca da varias veces la vuelta, mientras que tenga frutales donde oviponer, donde dejar su descendencia, donde alimentarse. Cuando nosotros veamos en un momento, nosotros vamos a intentar romper en dos partes este ciclo. Una de las partes va a ser evitando la cópula. Y en la otra estrategia va a ser levantando toda esta fruta caída, que lo que está haciendo es dejar descendencia nueva, entonces vamos a evitar y vamos a romper este ciclo para tratar de bajar los niveles poblacionales de mosca de la fruta. Para mostrarles acá, no tan esquemático, ¿sí? Entonces tenemos que la hembra copula con el macho, se aparean, la hembra fértil va a oviponer en la fruta, generalmente prefiere frutas que están entrando a su etapa de madurez, es decir, cuando la fruta está empezando a cambiar de color, que nosotros vulgarmente le decimos está pintando, ¿sí? La fruta está pintando, cuando está empezando a cambiar de color, de verde a su etapa de madurez, la mosca
va a buscar esta instancia. Aunque nosotros acá en la zona hemos visto que los niveles poblacionales son tan elevados que aún hasta en duraznos verdes, como es este caso, la hembra ovipone en la fruta, de todas maneras, en aquellos duraznos que son más blandos y por lo tanto puede penetrar de todas maneras y generar daños. En este caso es en un higo. Aquí van a ver la larva, ¿sí? Que del huevito va a eclosionar y va a crecer comiéndose a la fruta. En este caso ven acá el durazno, donde ya las larvas están saliendo para enterrarse luego debajo de la superficie del suelo. En este ejemplo lo que tenemos es una valla de vid, también con moscas de la fruta. Estos gusanitos, como les decía hace un rato, se van a transformar en pupas, que son estos órganos de resistencia, como si fueran unos pequeños arroz quemados, y luego van a volver a salir los adultos. Para su mejor apreciación, acá le vamos a mostrar, digamos, la hembra con el ovipositor penetrando la fruta. Aquí, bueno, las larvas ya saliendo y el inicio de la podredumbre, que es lo que generalmente detecta la persona ya cuando la fruta está dañada. En este caso, las larvas y las pupas, y recuerden que después de la etapa de pupa, van a pasar a los adultos. ¿Qué daños causan estas moscas? Bueno, estas moscas en general hacen, cuando ya uno encuentra las larvas o los gusanos adentro, dan un mal aspecto, nadie se lo quiere comer. Y si yo además tengo que vender esa fruta, evidentemente nadie me va a querer comprar si yo sé que la fruta está con problemas, ¿sí? Tiene la mosca. Lo que les repetí desde el inicio, al quedar un orificio en la fruta, por allí ingresan hongos y bacterias que van a generar la podredumbre, que es lo que yo normalmente veo ya en el campo. Si no veo la podredumbre, veo la fruta caída ya en el piso. Cuando la fruta está podrida, se cae, y esto, si yo no lo levanto, va a aumentar la propagación de mi plaga, ¿sí? Muchas veces la gente dice, no, a mí se me caen los duraznos, a mí se me caen las manzanas, no las puedo comer, las naranjas están todas en el piso, pero no las recogen, las dejan ahí tiradas. Y esto es uno de los pequeños errores que cometen las personas, porque hacen que aumente la población de esta plaga. Sin duda alguna, para aquellos que producen comercialmente, con todo este deterioro, existen pérdidas de cosecha. Acá para ver un poco más de cerca, en este caso es un durazno prisco, que tiene, bueno, algunas de las larvas, tenía muchas más, justo al momento de la foto se escondieron, quedó una sola visible, pero tenía al menos unas 6 o 7 larvas. En este caso sí están un poco más visibles, aunque yo se las voy a marcar con el puntero. Cada una de estas como cositas blanquitas que se alcanzan a ver son larvas en lo que fue en su momento una granada. Esta es una foto de la zona de Animaná, donde, bueno, la persona no pudo cosechar absolutamente nada porque ya estaba toda la granada podrida. Este es el caso más común que nosotros vemos acá en los viñedos, ¿sí? Donde, a diferencia de los frutales que son únicos, en este caso como es una infructescencia, es decir, que tiene más de una frutita, la mosca hace el daño al picar una valla, pero esta valla en general no se desprende y cae al piso, sino que queda ahí, y nosotros suponemos que la larva se desprende y se entierra en el suelo. Pero una vez que las vallas ya fueron afectadas, empieza la podredumbre a invadir, así fuera que no son todas las vallas picadas, pero ya cuando entraron los hongos, empiezan a colonizar otras vallas y generan la podredumbre generalizada del racimo. Este es otro de los ejemplos, es uno de los primeros que nos avisan en los frutales de esta zona,
que son además los primeros en madurar, los damascos, ¿sí? Esta es una foto bastante acercada para que se pueda ver bien la podredumbre, y si prestan atención se ven los orificios donde la hembra puso el huevito, ¿sí? Colocó el ovipositor e hizo la perforación, y alrededor de eso se empieza a generar estas podredumbres. Esto es de las cosas más comunes y sencillas de encontrar en el campo, en toda nuestra zona, no solo en Cafayate, sino también en Salta, en el NOA en general y en el NEA. Son dos de las zonas más complicadas con esta plaga. Y la otra de las cosas, que bueno, en este caso, no sé si el ingeniero por ahí, Sergio, quiere aportar algo, en este caso son nogales. Para nogales no estaba, no se sabía, digamos, que existía la presencia de mosca en nogales, no estaba registrado. Uno de los primeros reportes que se hacen es en el caso nuestro, en donde es tan agresiva, digamos, la infección, digamos, de la mosca en el frutal, que genera la caída de la mayoría de los frutos, y obviamente el fruto que se pierde. Sergio, no sé si querés decir algo, o avanzo. Sí, hola. Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, en el caso de los nogales, nosotros hace casi 4 años habíamos determinado que la mosca de la fruta, el género Anastrefa fraterculus, atacaba a los nogales. Entonces lo que hicimos fue determinar qué especie atacaba, y ya en los meses de noviembre y diciembre fue un ataque muy grave en las plantaciones de nogales. Como vemos en las imágenes, se ve la fruta caída ya en verde. O sea que a pesar de las teorías que nosotros tenemos, sabemos que las moscas generan daño aún cuando el fruto está verde, sobre todo Anastrefa, que por lo que nos indicaron digamos, las ingenieras que nos acompañan y apoyan en este trabajo, es que en general a Anastrefa le gusta como serruchar su ovipositor, o sea, necesita como superficies de frutas más duras, y por eso es que genera tantos daños en nogales. Lo mismo nos pasó con mosca de la fruta en vid. Si bien a nivel nacional el Cuyo es el centro, ellos en general no tienen este problema tan marcado como el nuestro, porque como les comentaba, la zona del Cuyo solamente tiene la presencia de ceratitis, a donde ellos liberan un macho que es estéril, que lo generan por iones, ¿sí? Por una ionización, el macho se esteriliza, eso es lo que se libera a través de un programa, y ellos entonces tienen de alguna manera controlado, y por eso los viñedos no son afectados por mosca de la fruta, que no es el caso nuestro en esta zona. Bueno, para comentar, y ya estuvimos diciendo algunas de las cosas, ¿quiénes son las plantas hospederas o qué plantas les gusta a estos insectos? Como verán, les gustan todo. Mientras tenga una fruta, las moscas están felices, digamos. Entonces, generalmente, en el otoño-invierno, ¿sí?, prefieren a los cítricos, que son los frutos que están madurando en esa época. Básicamente atacan naranjas, pomelos y mandarinas. También hacen alguna pequeña aparición en limones, pero pareciera que no le agrada o no le hace bien a la larva o no puede desarrollarse, y generalmente en el limón solamente hace como un pequeño, como si fuera una especie de resina pequeñita, pero no llega a prosperar en el interior del limón, o por lo menos no se ha visto desarrollo en el interior de limones, pero sí ataca muy fuertemente naranjas, pomelos y mandarinas. También se ha encontrado que ataca a los nísperos. Estos datos en general, no solo porque nosotros lo observamos como agencia, también sabemos que lo ha relevado el SENASA a través de su programa que estaba funcionando para la zona nuestra, que es el PROCEM, ¿sí? Entonces ellos, o sea, las dos instituciones hemos chequeado la presencia de
Una vez que termina el invierno, generalmente al inicio prácticamente de la primavera, entre finales de noviembre, ya empiezan a madurar los damascos. Y generalmente es ahí donde empieza el ataque, o sea, dejan de atacar a los cítricos para empezar a atacar a los damascos. A medida que va avanzando ya el verano, el inicio, finales de la primavera, inicios del verano, ataca también a todos los demás frutales que están en la zona, los duraznos, los ciruelos, los membrillos, las granadas, los nogales, las peras, las manzanas, los higos, las tunas. Es decir, que mientras sea un frutal, la mosca tiene un lugar donde dejar su descendencia, poner sus huevos, que sus larvas se alimenten. Ya en lo que es el verano, al final del verano, la mosca, generalmente todos estos frutales están ubicados más bien en la zona urbana de Cafayate o en la zona periurbana, como son aquellas pequeñas finquitas que están a los costados o de linderos alrededor del pueblo. Entonces, que son por ahí no llegan a ser una finca grande, pero que en general tiene el productor o la familia tiene un pequeño viñedito y varias plantas de distintos frutales. Es allí donde la mosca está pasando el otoño, invierno y la primavera. Ya para el verano, las moscas en general vuelan mudándose hacia la zona vitivinícola que tenemos alrededor, en la parte rural de Cafayate, y también, o sea, en todos los viñedos empieza a ser bastante desorden, y también se ha encontrado en algunas paltas y en algunas hortalizas de fruto, es decir, en los tomates, en los pimientos, que es propio de esa época. También hemos visto que ataca algunos zapallitos, o sea, mientras sea una fruta, no importa que la mosca ingresa y hace daño. Por eso cuando nosotros iniciamos nuestro trabajo acá en la zona, y tratar de resolver esta problemática, nos encontramos en que los niveles poblacionales eran muy, muy elevados y muy difícil de controlar. Con respecto a la vid, ¿sí? Ataca fuertemente o principalmente a todas las variedades de uvas blancas, ¿sí? En especial el torrontés, que es lo que más hay acá en la zona, la superficie más de mayor superficie, pero también se encontró que ataca a Chenin, a Chardonnay y a Sauvignon Blanc, ¿sí? Bueno, y ahora con todo esto que le comentamos, ustedes se preguntarán qué hacemos, digamos, cómo hacemos para controlar a esta plaga y qué podríamos aplicar, que seguramente va a ser lo que la mayoría se está preguntando en este momento, pero nosotros les vamos a comentar que siempre desde la agencia se mira desde una observación en lo que se conoce como manejo integrado de plagas. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no solo va a dar la recomendación de qué insecticida colocar, sino una serie de cosas que se pueden hacer para prevenir, para observar, para controlar, distintas cosas que uno puede hacer para evitar que esto suceda y no solamente recurrir a la aplicación de agroquímicos. Lo primero que uno debería empezar a hacer, y una de las medidas más importantes que depende básicamente de las personas y no tanto de nosotros los técnicos, es recoger y destruir la fruta infectada que se encuentra en el suelo. Mientras uno deje la fruta, ¿sí? Tirada ahí en el suelo, estoy colaborando a que esta plaga aumente sus niveles poblacionales. Para ello lo que tengo que hacer es recoger toda la fruta y tratar de enterrarla en una profundidad de al menos unos 50 a 60 centímetros de profundidad, ¿sí? Y taparla obviamente con tierra. ¿Por qué? Porque si yo la dejo, como vimos hace un rato en el ciclo de vida, si yo la dejo sobre la superficie o si le coloco poca tierra encima, la pupa va a pasar en su etapa de pupa y va a emerger como adulto tratando de salir hacia la superficie. En cambio, si yo lo coloco a grandes profundidades,
es muy probable que la pupa no salga nunca de ahí, esté enterrada, digamos, aunque emerja y surja hacia arriba, nunca va a llegar a superar los 60 centímetros o 50 centímetros de tierra que yo le coloque arriba. Esto es sumamente importante porque sin este paso, todo lo demás no se daría, digamos, o se trataría de bajar o de minimizar. La otra de las medidas, que es por ahí la que más vamos a trabajar nosotros y les vamos a comentar, es la colocación de trampas caseras, ¿sí? O también de trampas comerciales para aquellos quienes la quieran comprar. En al menos en cada árbol frutal, si el árbol frutal es muy grande, se debería colocar por lo menos 3 o 4 trampas, si el árbol es muy grande, a diferentes alturas, de manera de que estas trampas, ya les vamos a enseñar cómo se hacen, atrapen los distintos momentos de cópula, antes de la cópula en realidad, a las distintas alturas de vuelos de la mosca, ¿sí? Nosotros de ahora en más le vamos a llamar a estas trampitas hechas de manera casera como trampeo masivo. ¿Qué quiere decir? Es una manera de poder atrapar a la mosca y evitar que se multiplique. En el caso de los viñedos, lo que se recomienda, o por lo menos nosotros hemos utilizado, es unas 100 botellas por hectárea distribuidas lo más uniforme posible. 100 botellitas puestas si el viñedo es de 1 hectárea. Si el viñedo es más pequeño, obviamente reducir, o sea, si es de media hectárea son 50 botellas y así sucesivamente. Y si son poquitas las plantas, al menos una botellita por cada viña. La siguiente opción es aplicar agroquímicos, ¿sí? Ya cuando ni el trampeo masivo, cuando el trampeo masivo ya no me está haciendo efecto. Para esto voy a tener que observar, voy a tener que monitorear y contabilizar los insectos que están cayendo en las trampitas, ¿sí? Entonces voy a aplicar agroquímicos en los momentos oportunos e intentando que sean estos fitosanitarios los más amigables con el ambiente y los más específicos para esta plaga. ¿Cuándo? Cuando superan los umbrales. Cuando nosotros empezamos a trabajar acá en la zona, no conocíamos todo esto. Tuvimos que aprender cuándo empieza a aparecer la mosca, cuántos días dura su ciclo de vida. En el verano son más cortos, duran más o menos unos 20 días. En el invierno pueden ser un poco más largos, en cumplir ese ciclo completo, ¿sí? Y también, tras varios ensayos, fuimos tratando de determinar junto con el ingeniero Sergio para nuestra zona a partir de qué nivel de moscas me va a generar daños. En el caso nuestro, nosotros hemos podido determinar que para la vid, ¿sí? Lo ideal, o sea, no deberíamos tener más de 5 moscas trampas días. Eso significa el MTD. Ya en un momentito les voy a explicar cómo, pero es un índice que se calcula, que sale de un valor matemático, pero más o menos, si yo contara las unidades, no debería tener más de 25, 20, 25 mosquitas dentro de la botella atrapada, contabilizando una vez a la semana. ¿Sí? Una vez a la semana yo coloco las trampitas y las reviso. Elijo una trampa cualquiera y reviso. En la semana 1 cuento, me cayeron 3 mosquitas, no pasa nada. Me cayeron 6 mosquitas, no pasa nada. Me cayeron 20 moscas, ahí tengo que prestar atención y a partir de ese momento, si empiezo a superar a la siguiente semana, recién voy a hacer una aplicación de un agroquímico. Si no, no hace falta. Esto es para vid. En el caso de los frutales de carozo y de pepita, es decir, los duranos, los damascos, las manzanas, las peras, los membrillos, es mucho más riguroso. Ahí que voy a decir yo que cuando tengo una mosca trampa día, tengo que aplicar. Este cálculo más o menos es unas 7 a 10 mosquitas. Es decir, si yo
saco mi trampita y cuento 3, 5, ¿sí? En la segunda semana, en la tercera semana estoy en 0, en 3, en 4, no pasa nada. Cuando mi trampita alcanzó más o menos las 10 moscas, ¿sí? Ahí tengo que prestar atención, parar las orejas y ahí hacer una aplicación de un insecticida. Si no, no hace falta, ¿sí? Quiere decir que las trampas están trabajando bien. Le vamos a mostrar acá algunos de los ejemplos, ¿sí? De las trampas de botellas, y ahora les voy a decir cómo se hacen estas trampitas y qué líquido llevan adentro para atrapar a las moscas. ¿En qué consiste el trampeo masivo? ¿Sí? Quiere decir que yo coloco muchos atrayentes, en este caso alimenticios, lo que hago es engañarlo al bichito, pensando en que va a comer algo que a ellas les gusta, y como en general la hembra y el macho, antes de aparearse, antes de copular, van a comer, entonces van a entrar engañados a las trampas, literalmente por eso es una trampa, van a entrar engañados a tratar de alimentarse en el interior de esta trampa, y como el orificio por donde van a ingresar les permite ingresar pero no salir, entonces van a quedarse dentro atrapados y van a morir allí adentro. En este caso, este es un ejemplo de una botella comercial, pero ya en un ratito vamos a tratar de mostrarles cómo podríamos armar nosotros una trampa con una botella descartable común. Lo único que interesa es que tenga al menos 4 perforaciones hechas con un hierro del 6, ¿sí? De 6 milímetros. No más grande ni más chiquitos. Si es más grande, la mosca va a entrar, se va a llenar la pancita, va a comer chocha adentro el atrayente alimenticio y va a salir y se va a copular afuera y va a dejar mucha más descendencia. Entonces, el orificio tiene que permitir la entrada del insecto, pero no la salida. Generalmente, estos insectos se ven atraídos por el alimento, ingresan por el orificio, pero cuando ellos quieren salir, ¿sí? Ya llenos la panza, intentan volar hacia arriba de la botella, no pueden salir porque está todo cerrado, se cansan ahí, revolotean, nada, o vuelan hasta que se caen y mueren ahogadas por el líquido, ¿sí? ¿Querías aportar algo, Sergio? ¿Hola? Seguimos. Entonces, la idea es que tanto la hembra como el macho ingresen a esta trampa de alimentación y no puedan salir. ¿Qué puedo usar adentro de estas botellas? Hay una gran variedad. Nosotros le vamos a recomendar lo que hemos probado que funciona bastante bien y que es bastante económico. Pero todas estas demás opciones son válidas. Una de las opciones es la utilización de vinagres de fruta. Vinagre de fruta, no quiere decir el vinagre blanco de alcohol, sino el vinagre que haya contenido alguna fruta. Puede ser un vinagre de vino, un vinagre de durazno, un vinagre de manzana, cualquiera de esas funciona bien. Para ello voy a colocar 1/4 litro del vinagre diluido en 3/4 litros de agua, ¿sí? La ventaja que tiene esto es que es bastante fácil de conseguir. La desventaja es que la duración que tiene este atrayente es de más o menos unos 15 días y por lo tanto se empieza a elevar el costo cuando yo tengo que mantener a lo largo del tiempo un frutal, ¿sí? Si cada 15 días tengo que comprar de vuelta vinagre o rellenar la botella, entonces se hace un poco elevado el costo, pero es fácil de conseguir. Si yo tengo una sola plantita, puedo mantenerla con esta. El problema es cuando yo tengo ya una superficie un poco más grande. La otra cosa que se puede usar, que es lo que nosotros vamos a recomendar a partir de ahora, es un fertilizante que se conoce como fosfato diamónico, o también conocido como fertilizante 18460. Este es el nombre que más comúnmente uno lo consigue en los agroquímicos, en las agroquímicas o en los lugares donde venden
en la semillería, en los lugares donde venden fertilizantes, ¿sí? Se tiene que llamar así, 18460 o fosfato diamónico, porque hay una gran diversidad de fertilizantes. No es que pongo cualquier fertilizante. Sabemos que este funciona bien. No podemos decirle si otro funciona porque no hemos hecho los ensayos, pero este funciona muy bien. Este es una especie de granulado, ¿sí? Como si fueran unas bolillitas. Y lo que voy a hacer es, si tengo una superficie grande, diluir 1 kilo de este producto en más o menos 20 litros de agua. Si el agua está a temperatura ambiente o más bien tibia, la dilución es mucho más rápido, es decir, que se desarman estas bolitas, es más fácil. Pero si no, bueno, hay que esperar hasta que se termine de desarmar bien y recién colocar dentro de las botellas. Si yo tuviera poquitas plantas, en lugar de comprar 1 kilo, voy a usar simplemente 4 cucharadas soperas, de esas cucharadas grandes, en 1 litro de agua para poner en las botellitas, en las trampas. Sobre este fosfato vamos a seguir hablando enseguida y vamos a explicar mucho más. ¿Qué otros posibles atrayentes más Ingeniera, hay? ¿Sí? Perdone, tiene 5 minutitos más. Uy. Y nada más. Bueno, se puede colocar la misma fruta esa podrida que recogieron del piso, aplastada y agregada agua, lo que pasa es que es difícil el manejo, y algunos otros atrayentes comerciales que nosotros lo hemos probado, que están aquí, ¿sí? Pero que son difíciles de conseguir en Salta y hay que traerlos de Mendoza, con lo que implica un costo no solo de comprar el producto, sino también de traerlos. Bueno, ahí vamos a pasar un poco más rápido. Estos son los distintos atrayentes que nosotros hemos probado, y este es un atrayente seco que solamente atrae a una de las especies. Problemas Ahí de mosca de la fruta en vid, mostrando un video así que estamos como muy solos cómo van a en armar la zona trampa, trabajando. ¿sí? Y hemos extrapolado la estrategia del trampeo masivo que se usa mucho en citricultura, nosotros hemos propuesto que nuestros trampeo referentes masivo son de colocar los técnicos de todos la los experimental de viñedos, en los Yuto. viñedos de donde hemos Y ensayado. bueno, es una manera de poder controlar a la plaga. Venimos probando ya hace el fosfato 3 o 4 diamónico campañas, dentro que a de medida las que uno va botellas, haciendo en este caso, consecutivo 100 el uso del 100 trampeo botellas masivo, el por nivel hectárea. poblacional va bajando. Por ejemplo, de 2.000 capturas por ¿Cómo semana hemos armado de las moscas trampas? capturadas en una trampa por semana, A través lo vamos a adelantar un poquito el a video. 10 como Perdón, pico Carmen, máximo. sí, porque se está duplicando el sonido de tu voz con la del video. ¿Así sale el sonido del video? Con este fertilizante, lo que nosotros hacemos es diluirlo en agua y genera como un atrayente. Esas trampas que nosotros colocamos puede tener distintos tipos de atrayentes. Nosotros ya hemos... Se escucha bien. Pero bueno, que tienen un costo más elevado. Se toma una botella cualquiera descartable, y más o menos a la mitad del cuerpo de la botella se hacen 4 orificios con un hierro caliente del número 6. O sea, tiene que ser un hierro del 6, ni más grande ni más chico, porque es la medida justa para que ingrese la mosca a buscar ese alimento y quede adentro. Porque si es muy grande, entra, come y sale nuevamente a aparearse. Y si es muy chico, no ingresa a la botella. 4 orificios son suficientes, por ahí la gente nos preguntaba por qué no más. Pasa que cuando hay más orificios, entra y tiene por dónde volver a salir. Estos orificios se hacen a la mitad del cuerpo de la botella, ni muy arriba ni muy abajo, ¿sí? Este fosfato diamónico se utiliza 1 kilo en 20 litros de agua, o sea, se diluye en esa proporción. O para quien tenga en la casa 2 o 3 plantas, que el kilo le sobra, es 4 cucharadas soperas por cada litro de agua. Se diluye en agua tibia mejor, se mezcla, entonces la mosca entra a tratar de tomarse el líquido, que es el amonio que está liberando el fertilizante, y la botella tiene que estar con la tapa puesta. Cuando intenta volar, sube, digamos, hacia la parte de arriba de la botella, se choca con las paredes, no puede salir, justamente queda atrapada, se cansa, se agota y se cae y muere ahogada sobre el líquido que está
dispuesto ahí. Lo ideal es rellenar, digamos, la botella hasta un dedo o 1 centímetro por debajo de los orificios. Y este líquido así durante todo el ciclo de la campaña. Lo ideal es colocar una botella por cada árbol frutal de carozo o pepita que tenga la familia, y en el caso de los que producen vid son 100 botellas por hectárea. Eso nosotros ya lo hemos probado y sabemos que funciona muy bien y ha bajado niveles poblacionales. Esto nosotros los medimos con unas trampas, ¿sí?, que son exclusivas para el monitoreo, que se llaman Jackson y McPhail, y con eso se saca un índice, que es el MTD. Y este MTD sabemos que ha bajado, por ejemplo, de un 50 o 60 MTD, que es un mosca trampa día, a unos 2 o 3, que sería el ideal para convivir con la plaga. Uno tiene que entender que uno nunca va a erradicar del todo la plaga, no va a desaparecer, pero que puede convivir bajo un umbral. Nosotros hemos determinado que para frutales de carozo y pepita el umbral es de 1 MTD, es decir, si superó más de una mosca por día, hay que hacer una aplicación de un insecticida. Y en el caso de vid, si supera los 5 MTD, habría que hacer una aplicación de insecticida. En el caso de que no supere, suficiente con las trampas, va a funcionar bien y no le va a afectar Para el comentar algunos frutal. de los ensayos que se probaron en fincas a nivel comercial, ¿sí? Bueno, en este caso en Tolombón, donde probamos tanto el fosfato como una marca comercial, que era la Plus Trap, dimetilamina, en realidad es la droga, y se encontró que ambos atrapan tanto anastrefa como ceratitis, y a hembras y a machos en igual medida. Por lo tanto, si uno tuviera que pensar, digamos, y uno tiene que pagar, evidentemente el fosfato es bastante más económico que una trampa comercial, que en el caso nuestro había que traerla desde Mendoza, ¿sí? Bueno, ahí como para comentarles un poco más rápido, ambos atrayentes atraparon la misma cantidad de moscas, atraparon tanto anastrefa como ceratitis, es decir, igual cantidad de ambas especies, y ambos sexos, tanto hembras como machos, para cada una de las especies. Por otro lado, y esta es una de las cosas más importantes en las que quiero resaltar antes de finalizar, es que haciendo ensayos, en este caso, en un pequeño productor diversificado, es decir, que tenía además de un viñedito, otros frutales más, hemos probado que a través de, a medida que va pasando los años, la plaga se va paulatinamente disminuyendo. Bueno, ahí está cómo se calcula el mosca trampa días, este índice que recién comentábamos, y algunos de los datos de referencia. Pero fíjense que este es el año 1 en el que se inició, que este es el nivel poblacional, donde era muy elevado, ¿sí?, en el año 2014-2015. Al segundo año ya este es el primer año donde se colgó las trampas. Al año siguiente, fue el nivel poblacional, ¿sí? Fíjense que bajó prácticamente de 12 a casi 4, ¿sí? Bajó 3 veces, digamos, el nivel poblacional. Como cada vez quedan menos bichos en la tierra, menos moscas, entonces cada vez hay menos población. Fíjense que al tercer año de haber colocado el trampeo masivo, ¿sí?, el nivel poblacional alcanza casi al 1, ni siquiera llega a los valores máximos. Contándoles en la general, en tuvo un pico de casi 2.000 insectos por semana capturados, mientras que acá el máximo que se capturó semanas consecutivas fue de 10, de 2.000 a 10 insectos como mucho por semana. Después tuvo valores 0, 0, 1 o prácticamente nada. Este es el caso de un pequeño productor, y algo muy parecido se encontró en un viñedo también comercial, donde se comparó la aplicación de un manejo con insecticida solamente, ¿sí?, con
5 aplicaciones al año para controlar esta plaga respecto a la aplicación del fosfato, ¿sí? Con las recomendaciones que nosotros les dimos, colgadas las botellas en el campo. Cuando estaba solamente con químicos, el nivel de moscas era de 22, es este punto. Luego de haber colgado el trampeo, las moscas bajaron durante años consecutivos, y esto continuó, porque bueno, acá está solamente graficado hasta acá, o sea, bajó de 22 a prácticamente 0, ¿sí? Menos de un bicho por semana tiene, ¿sí? Menos de un MTD por semana se encontró como picos máximos. Quiere decir que cuantos más años yo coloco, mejor funciona, cuanto más consecutivos soy en la colocación del trampeo masivo, más se va a disminuir los niveles poblacionales de mosca. Y esto es una comparación, todo lo que está en rojo es la cantidad de moscas que aparecieron, ¿sí? Para las mismas fechas, en un manejo convencional, es decir, solamente aplicando químicos, y lo verde es habiendo colocado el trampeo masivo. 2 cuarteles que estaban pegados, uno al lado del otro, en uno se aplicaba solamente insecticidas, y en el otro estaba el manejo con trampeo masivo y una única aplicación de insecticidas. Fíjense que a lo largo del año la diferencia es muy, muy distinta. Esto es una presentación que nos compartió una asesora que estaba a cargo de los viñedos donde hacíamos los ensayos. Y a nivel económico, esto es para el año 2017, así que es un poco, y con datos globales, en un manejo químico con 5 aplicaciones, el gasto que tenía el viñedo era de 250.000 pesos, mientras que si hacía el trampeo masivo, con solamente una aplicación, el costo total, perdón, que tenía la finca era de 40.000 pesos. De 250.000 a 40.000 pesos bajaron sus costos. Ya para ir finalizando, las conclusiones, en este caso de la asesora de la finca que trabajaba junto con nosotros, y que ella es la que nos cede esta información gentilmente, es que la plaga bajó de 22 a 6 en 2 años, y ahí se mantuvo. Los costos anuales que tenía la finca se redujeron en un 84%. La ventaja del trampeo masivo es que actúa todo el tiempo, porque en el caso de una aplicación de un insecticida, cuando llueve esto se lava y por lo tanto pierde efectividad. En cambio el trampeo masivo está constantemente actuando. Tiene bajo impacto ambiental, porque no estoy contaminando, porque además puedo reciclar botellas. No produce resistencia a insecticidas, es decir, cuando yo aplico constantemente un insecticida, la mosca puede mutar y hacerse resistente. En el caso del trampeo no, porque la mato, ¿sí? No produzco un desequilibrio ambiental ni con otras plagas, es decir, elimino solamente esta y no quizás aquellos que las matan a ellas. Y no hay riesgo de encontrar residuos de pesticidas en los vinos. Estas son las conclusiones que sacó la ingeniera que trabajaba junto con nosotros en estos ensayos, que nos acompañaba o nos apoyaba en estos ensayos. Nuestra mirada desde el INTA es que para poder controlar esta plaga es necesario que todos hagamos un aporte, ¿sí? Que recojamos la fruta, que colguemos las trampas. Esta estrategia de control que acabamos de proponer no solo es eficiente, sino que también es económica y es amigable con el medio ambiente. Así que bueno, quiero agradecerle a la gente de las empresas y a los productores que nos prestan las parcelas para ensayar, y a todos aquellos técnicos, productores, alumnos que apoyan esta tarea. ¿Sí? Muchas gracias, ahí quedan nuestros contactos y de mail para cualquier consulta, y ahora vamos a pasar a las preguntas, ¿verdad, Lourdes? Sí. ¿Llegué al tiempo? Bastante audiencia, y tenemos pocas preguntas, así que ha sido muy clara, Karen. Voy a comenzar a leerlas. Algunas estuvieron explicadas en el transcurso. Acá Celso Herrera nos consulta
si cuando esté en estado de larva tienen diferencia las moscas. Supongo que entre Anastrefa y Ceratitis es la consulta. Bueno, yo por lo que vi, Anastrefa fraterculus, las moscas de Anastrefa son un poquito más grandes que las de Ceratitis capitata. Pero después hay otros elementos que ya a nivel de morfología se puede llegar a determinar la diferencia entre ambas moscas. Pero así para un productor común podría ser el tamaño de la mosca, un poquito más grande para Anastrefa y Ceratitis un poquito más chiquita. Pero muchas veces las larvas pasan por estadios y también se puede confundir, ¿eh? Sí, van creciendo, entonces es más difícil. Y por ahí en general, Ceratitis es como saltarina y Anastrefa es más tranquila. Si uno las pone, una está como, si las pone juntas, una como salta, hace como movimientos mucho más, es saltarina, y la otra es más tranquila, Anastrefa es más tranquila, Claro. si tuvieran el mismo estadio. Y otra cosa Bien. que si quiere determinar el tipo de mosca que tiene, con una trampa casera o con un sistema de monitoreo se puede ver qué mosca tiene el lugar, o la Claro. parcela o la finca. Si nos manda una foto de ¿De la qué mes mosquita, aparece? ¿Cuál es el nivel poblacional de la mosca también? Puede ser determinado con trampas de monitoreo. Bien. A la segunda pregunta nos pregunta Jaime Farfán si hay algún método para fumigar la zona de caída de la fruta debajo del árbol. Lo recomendable es juntar la fruta que está podrida o afectada por los gusanos. Lo recomendable es juntarlas y enterrarlas, cavarlas un pozo de 50 centímetros, tirar toda la fruta que esté agusanada o podrida, tirarla y enterrarla. Es muy complicado fumigar el suelo porque las pupas son impermeables incluso al agua, y es complicado llegar a matar una pupa con un agroquímico. recuerden que ese es el sistema de supervivencia, de resistencia que tiene la plaga para poder pasar las inclemencias de temperatura, de todo. Lo que sabemos que por ahí funcionan bastante bien son las gallinas. El problema es que si la gallina está cerca de la huerta, seguramente también va a hacer daño a la huerta, pero las gallinas son en general buscadoras de pupas y se las comen, digamos. No lo vemos, pero sabemos que eficientizan. Entonces, si hay un árbol y las puedo encerrar ahí alrededor, seguramente las gallinas van a encontrar las pupas más rápidamente. Y también el único estadio que se podría matar sería el adulto. Cuando está emergiendo de la pupa, se podría matar con algún insecticida aplicado al suelo. Pero habría que ver qué época emerge el adulto del suelo. Un poquito complicado porque la emergencia no es pareja. Y recordar que cuando la hembra colocó el huevo adentro de la fruta, ya no hay nada que se pueda hacer. Una vez que ya está adentro, solamente tenemos que esperar que cuando eliminar esa fruta y evitar, digamos, que siga el ciclo. Pero ya no hay ni insecticida, ni sistema, ni nada. Cuando la hembra picó, es decir, hizo el daño en la fruta y ovipuso, ya no hay marcha atrás. Bien, pasamos a la pregunta 3. María del Mar nos pregunta, bueno, no sé si se arrepintió por ahí, había una mención sobre el macho estéril, el uso del macho estéril, dice si se realiza en esta zona o no. Yo que sepa, no, en ninguna parte de Salta, solamente lo escuché en Patagonia y en la región del Cuyo, que utilizan el macho estéril para el género de Ceratitis capitata. Como acá en la zona de los valles calchaquíes tenemos dos géneros de moscas, tanto Ceratitis como Anastrefa, sería complicado. Si podríamos conseguir solamente para una, que sería la Ceratitis capitata, pero no para el otro género de moscas, que no hay machos estériles por el momento. No sé, Karen. Bien. No, hasta donde yo sé que están, bueno, el ISCAMEN, que es el programa que se dedica a nivel nacional, digamos, es todo un conjunto que trabaja, ellos multiplican a estos machos y están ahora probando unas nuevas técnicas, porque lo que hacen es liberarlos en el estado de pupa, y así es como los reparten con aviones, con
digamos, de distintas maneras, se tira por distintos lugares, de ahí sale el macho volando, copula a la hembra, pero como él es estéril, no la fecunda y no genera descendencia. Sé que ahora hace poquito el ISCAMEN está trabajando en una metodología nueva donde además de tirarlo como pupa, está congelado el macho y ya sale, pero bueno, toda esa biofábrica tiene un costo muy elevado. En el caso nuestro, tendrían que trabajar, además de los gobiernos provinciales, las instituciones como el INTA, el SENASA, también un aporte por parte de los productores para que ese programa se pueda desarrollar. Por el momento está desarrollado en Argentina solo para ceratitis, pero no para nastrefa. En el caso que se pudiera aplicar, solamente controlaría a una de las dos moscas. Bien, pasando a otra pregunta que también hace María del Mar, ¿cuántas generaciones tiene por año aproximadamente las moscas? Bueno, eso va a depender muchas veces del lugar, de la temperatura, pero acá en el Valle de Calchaquí, con 7 a 8 generaciones por año, y van pasando de un hospedero a otro. Como mencionaba la ingeniera Karen, hay varios hospederos que puede atacar la mosca de la fruta, pero está entre 7 a 8 generaciones por año. Y en lugares mucho más tropicales llegan hasta 12 generaciones por año. Bien, otra pregunta más que se explicó quizás medio al pasar, capaz que se puede recordar, ¿cómo se calcula los MTD? Pregunta Eliana Ábalos. Bueno, el índice MTD, que es la mosca trampa día que mencionaba la ingeniera, se puede calcular a nivel finca, a nivel parcela, a nivel región, que eso va a depender muchas veces de la disponibilidad de trampas que cada productor o zona tenga. Y se calcula contando el total de moscas, dividido el número de trampas que tenga el lugar o la parcela, por el número de días que está la trampa en el campo, que nos da un índice que es la cantidad de moscas por trampa y por día. O sea, si yo tengo una parcela, en una parcela, por ejemplo, si tengo 2 trampas, y en la semana conté 20 moscas, lo divido 20 por 2, y por el número de días, que sería 7. Y nos daría la cantidad de moscas por día. Bien. También nos consultan cuánto tiempo dura el fosfato diamónico en la trampa. Bueno, el fosfato diamónico dura unos 30 días con actividad, con máxima actividad. Luego va perdiendo esa capacidad de atracción. Por eso es importante rellenar las botellas cada 30 días. Es importante empezar a registrar. Yo el día que coloqué tengo que anotar la fecha. Antes de los 30 días tengo que rellenar esa botella porque además se va deshidratando. Recuerden que las moscas mueren por ahogamiento, es decir, entran a comer, revolotean alrededor de la botella, se cansan y caen. Entonces ahí se mueren ahogadas con el líquido. Si el líquido está seco, no va a tener el efecto de asesinato. Bueno, sí, para agregar un poquito ahí, el fosfato de amonio a la primera semana ya empieza a capturar moscas, y teniendo el pico de máximo captura a los 15 días. A los 25 días ya empieza a disminuir la captura, pero entre 20 y 25 días dura el atrayente. Y el líquido que queda, muchas veces, no sé si le explicó Karen, se lo puede usar como fertilizante al costado de las plantas, y de evitar, digamos, tirar ese líquido que queda del fosfato de amonio de la trampa. Bien, acá, bueno, una consulta es si también la mosca doméstica cae en la trampa, pero una pregunta que también le va a gustar a la ingeniera. Marcos pregunta si existe algún enemigo natural para reducir la población de moscas. Bueno, si el tamaño del orificio es bastante grande, pueden llegar a entrar moscas domésticas porque se ven atraídas, digamos, porque es un atrayente de alimentación. Si bien uno no lo percibe, porque no tenemos el olfato de la mosca, sí está liberando aminas y amoníacos, que son los que atraen a la mosca para poder controlarla. Hay controladores biológicos. Nosotros casualmente, a partir de los proyectos de este año,
en INTA, la tarea va a ser conocer quiénes son los controladores biológicos que hay acá en la zona. Sabemos que en Tucumán, estamos además bastante cerca, los investigadores conocen de unas pequeñas avispitas que se llaman microhimenópteros, que lo que hacen es parasitar a la pupa y allí hacer que muera, digamos, la plaga. Así que en este sentido estamos empezando a ahondar en esta área, y bueno, recordar también que muchos de los que están controladores generales, que no son específicos de mosca de la fruta, como las aves, ¿sí? Los pájaros se comen a las moscas, las arañas, los sapos, son también controladores biológicos que ayudan a controlar estas plagas. Bien, ya para ir terminando, porque estamos un poquito pasados de tiempo, hay dos preguntas finales que tienen que ver con en qué momento hay que poner las trampas, para vid o para otros frutales, a partir de qué mes del año es conveniente poner. Bueno, según nuestros ensayos que nosotros tenemos acá en Cafayate, para el tema de vid, variedades blancas, ya la mosca empieza a aparecer en los meses de fines de noviembre, principio de diciembre, que sería lo ideal colocarlos. En el caso de damascos, que ya empieza la maduración un poquito antes, es recomendable colocarlos en el mes de octubre. En el caso de nogales, en el mes de fines de noviembre, principio de diciembre. Y en el caso de los frutales como los duraznos, va a depender muchas veces de la maduración de los frutales. Por lo menos un mes antes de la maduración es recomendable colocar las trampas en duraznos. Como tenemos duraznos tempranos, de ciclo intermedio y un poquito más tardíos, entonces como recomendación general sería colocarlo un mes antes de la cosecha. Bien. Bueno, recuerden así como regla general que tienen que ser observadores. Cuando vean que la fruta está empezando a crecer y que más o menos está por empezar a cambiar el color, ¿sí? Cuando la gente dice la fruta está pintando, un poquito antes de ese momento, antes que empiece a pintar, que empiece a cambiar la coloración, el embero, ahí estaría bueno colocar las trampas. Recuerden que si yo coloco pasada la fecha, cuando la fruta ya está madura, la trampa no tiene efecto, porque el insecto, la mosca, es mosca, pero no es tonta. Entonces, si tiene que elegir entre algo artificial y la fruta, que es lo que le gusta, va a atacar a la fruta y no va a ir a la trampa. Recuerden eso, porque nos pasa que la gente por ahí coloca pasada la fecha o no renueva el líquido, y entonces no atrapa y creen que es un error del trampeo. Las botellas tienen que ser rellenadas en el tiempo que está. Una vez que yo ya coseché, las botellas las puedo levantar, no hace falta que esté todo el año, ni todo el tiempo en el mismo árbol frutal. Uno, si tiene poquitas plantas, va a ir rotando las botellas en los distintos árboles frutales en función de la maduración de cada uno de los frutales que yo tenga en mi casa. Bien. Hay algunas preguntas más, las podemos contestar después por chat, tratamos de comunicarnos con la gente que está preguntando, pero estamos ya en horario, Can. Okay. Así que bueno, dejarlos para despedirnos ya. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia, a todos los que participaron y escucharon esto. Cualquier consulta, recuerden que esta presentación y toda la charla va a quedar en el canal de YouTube de INTA Salta Jujuy, para que lo puedan revisar o copiar o leer, y nuestros mails han quedado al final de la presentación, tanto de Sergio como mía, y bueno, y si no, buscar el número del INTA de Cafayate. El problema es que ahora estamos desde los hogares, como verán, cada uno de nosotros está en su hogar, tratando de acercarnos a ustedes y darles alguna respuesta para poder acompañarnos en esta pandemia. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Karen, gracias Lourdes por la invitación y gracias a todos y hasta luego. Bueno, que muchas tengan buenas gracias. tardes. Hasta pronto. Hasta la próxima. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. ¿Ya se cortó? ¿Ya se cortó? ¿Listo? ¿Ya practicaste? Después te toca a vos, ¿no?
Yo